Dicen que la alegría no se pierde de golpe. Se va escapando, poco a poco, como el aroma de un café que se enfría sin que nadie lo note. Y cuando te das cuenta, ya no sabes cuándo fue la última vez que reíste de verdad. No esa risa de cortesía que usamos para no parecer tristes, sino esa carcajada libre que nace del alma y que hace que el pecho se te expanda. ¿Recuerdas cuándo fue la última vez que te pasó? A veces creemos que la alegría se va porque la vida se vuelve más dura con los años, porque hay responsabilidades, porque el cuerpo ya no responde igual o porque el mundo parece correr demasiado rápido. Pero la verdad es otra. La alegría no se va, simplemente se adormece cuando dejamos de mirarla. Cuando la rutina nos envuelve, cuando el miedo nos susurra que ya no vale la pena soñar, cuando el cansancio nos convence de que así es la vida. Déjame contarte algo. Hace un tiempo, conocí a una mujer llamada Elena. Tenía 63 años, una sonrisa amable y una mirada cansada. Un día, mientras ordenaba su casa, encontró una vieja caja de zapatos llena de fotos. En una de ellas aparecía ella misma, joven, con el cabello al viento, riendo con una alegría que casi podía sentirse a través del papel. Se quedó mirando esa imagen durante largos minutos y con un nudo en la garganta se preguntó, ¿dónde quedó esa mujer? No fue una pregunta cualquiera, fue el inicio de un despertar. Elena me contó que durante años se había dedicado a cumplir con todo: trabajo, familia, compromisos, deberes. Había sido madre, esposa, hija, enfermera del alma de todos los que la rodeaban. Pero un día descubrió que hacía mucho no era enfermera de sí misma, que había dejado de hacer las cosas que antes la llenaban: cantar, caminar sin rumbo o simplemente mirar el cielo sin sentir culpa por perder el tiempo. En su historia hay algo que nos toca a todos. En algún momento, sin darnos cuenta, dejamos de lado aquello que nos hacía sentir vivos. Quizá te haya pasado también. Tal vez un día te descubriste haciendo todo como siempre, pero sin chispa. Te levantas, haces lo que hay que hacer, cumples, respondes, pero algo dentro de ti parece apagado. No hay nada exactamente malo, pero tampoco nada que te haga vibrar. Es como si el color se hubiera ido de tu vida, como si todo se hubiera vuelto una película en blanco y negro. Y ahí, sin que nadie lo note, comienza el olvido de la alegría. Curiosamente, la ciencia también lo confirma. Cuando dejamos de experimentar emociones positivas con frecuencia, nuestro cerebro se acostumbra a un estado de neutralidad. No tristeza profunda, no depresión, sino una calma sin brillo. Lo peligroso de ese estado es que parece normal. Nos decimos, es la edad, es el estrés, es la vida. Pero no, no es la vida. Es la desconexión con ella. La alegría no se esconde porque sí. Se repliega cuando dejamos de alimentarla con curiosidad, con gratitud, con pequeños gestos que antes nos hacían felices. Se apaga cuando la exigencia se vuelve más fuerte que el placer, cuando el deber ocupa todo el espacio que antes tenía la espontaneidad. Y entonces, sin que lo notemos, nos volvemos espectadores de nuestra propia existencia. Pero aquí viene la parte curiosa: la alegría no se extingue. No desaparece, ni con los años ni con las decepciones. Solo cambia de lugar. Se refugia en los pequeños detalles que ya no miramos, en una canción que amábamos y hace tiempo no escuchamos, en el olor de la lluvia sobre la tierra, en la mirada de alguien que todavía nos espera al final del día. Está ahí, paciente, esperando que volvamos a verla. Por eso quiero hacerte una pregunta que puede parecer simple, pero no lo es. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste alegría sin motivo? No por un logro, ni por una celebración, ni por una noticia. Alegría pura, gratuita, sin explicación. Esa que surge cuando estás en paz contigo mismo. Si te cuesta recordarlo, no te preocupes. No es señal de que la hayas perdido, sino de que has estado mirando hacia otro lado. La buena noticia es que nunca es tarde para reencontrarla. Nunca. Ni a los 30, ni a los 50, ni a los 80. Porque la alegría no depende de los años que viviste, sino de los momentos en los que aún te permites sentir. Volvamos entonces a esa idea que a veces olvidamos. La alegría no es un privilegio de la juventud, ni un recuerdo de tiempos mejores.
Es una actitud del alma, un movimiento interior que nos dice todavía estoy aquí. Quizá por eso Elena, después de mirar aquella foto, decidió hacer algo pequeño. Volvió a caminar al atardecer como antes, y mientras el viento movía su cabello canoso, sintió que una parte de ella despertaba de un largo sueño. No necesitó más. Solo ese instante bastó para recordar que seguía viva. Y tal vez, si estás escuchando esto, también tú lo estás recordando ahora. Dicen que la tristeza llega de golpe, pero la pérdida de la alegría es silenciosa. No hace ruido, no avisa, no golpea la puerta. Entra despacio, paso a paso, como el polvo que se acumula sobre los muebles cuando dejamos de abrir las ventanas. Al principio parece nada, pero un día miras tu vida y ya no brilla igual. Y no sabes exactamente cuándo pasó. La alegría se va desvaneciendo por pequeñas renuncias cotidianas. Cuando eliges callar lo que sientes para no discutir. Cuando dejas de hacer algo que te gusta porque ya no hay tiempo. Cuando convences a tu corazón de que sentir demasiado es una pérdida de energía. No ocurre en un solo día, ocurre en años, en décadas, en gestos tan pequeños que apenas los notas. Un estudio de la Universidad de Harvard, iniciado en 1938 y aún activo hoy, el más largo sobre felicidad humana, descubrió algo sorprendente. Lo que más contribuye al bienestar a lo largo de la vida no es el dinero ni el éxito, sino la conexión emocional y la autenticidad. La gente que más disfruta vivir es aquella que se permite sentir, compartir, reír y también llorar. Pero en algún punto de nuestras vidas, sobre todo cuando alcanzamos cierta madurez, muchos comenzamos a olvidar eso. Aprendimos que mostrar emociones podía ser señal de debilidad, que llorar era de frágiles, que reír demasiado era infantil. Así, poco a poco, fuimos guardando nuestras emociones en cajones cerrados, hasta quedarnos sin espacio para respirar. Recuerdo a José, un hombre de 58 años que trabajó durante más de 30 en la misma empresa. Siempre cumplido, siempre correcto, siempre firme. Cuando lo conocí, acababa de jubilarse y me dijo algo que me quedó grabado. No sé qué hacer con tanto silencio. Durante años su vida había sido una rutina exacta. Despertarse, trabajar, volver a casa, mirar el noticiero y dormir. La vida le había pasado sin pausas, pero también sin sobresaltos. Creo que me olvidé de disfrutar, me confesó. No era tristeza lo que sentía, era vacío. Ese vacío que aparece cuando uno se da cuenta de que hace tiempo dejó de sentir entusiasmo por las cosas simples. La rutina tiene un poder enorme para adormecer el alma, y no lo hace con maldad. Simplemente nos acostumbra. Repetimos los mismos caminos, las mismas conversaciones, las mismas comidas, las mismas preocupaciones. La mente se acomoda en lo predecible, pero el corazón se marchita en lo mismo. La curiosidad, que alguna vez nos hacía mirar el mundo con ojos nuevos, se va apagando. Perdemos la capacidad de asombrarnos, de reírnos de lo cotidiano, de encontrar placer en lo pequeño. Durante la década de los 90, varios psicólogos empezaron a hablar del síndrome del piloto automático. Se trata de vivir sin presencia, repitiendo acciones sin pensar, como si la vida fuera una lista de tareas por cumplir. Es un estado en el que estamos activos, pero no conscientes. Cumplimos, pero no sentimos. Y así, sin darnos cuenta, la alegría se va apagando no porque la perdamos, sino porque dejamos de alimentarla. A esto se suma algo muy humano, el miedo al juicio ajeno. Desde pequeños aprendimos a medirnos según las expectativas de los demás, a vestirnos, a hablar y comportarnos como se debe. Pero cada vez que actuamos para encajar, renunciamos a un pedacito de autenticidad. Y con cada renuncia, la alegría se reduce un poco más. Porque la alegría nace de la libertad, y la libertad se ahoga cuando vivimos pendientes de la aprobación. Piensa por un momento cuántas veces has querido hacer algo y no lo hiciste por miedo a lo que dirían. Bailar en una fiesta, cantar en la ducha con la ventana abierta, usar esa ropa colorida que te encantaba en tu juventud, expresar una emoción intensa. Son cosas pequeñas, pero cada una representa una puerta cerrada. Y detrás de esas puertas duerme tu alegría. También está el peso del tiempo.
A medida que pasan los años, acumulamos responsabilidades, experiencias, pérdidas, y cada pérdida deja una huella. En ocasiones, el dolor nos enseña a protegernos, pero también puede volvernos fríos. Dejamos de exponernos a nuevas emociones para no sufrir. Pero lo que no nos dicen es que al protegernos del dolor, también nos alejamos de la alegría. Ambas son hijas del mismo impulso vital, sentir. Hay un dato curioso que leí hace poco. En 2022, la Organización Mundial de la Salud publicó un informe sobre bienestar emocional en personas mayores de 50 años. En él se destaca que quienes mantienen actividades creativas, pintar, escribir, aprender algo nuevo, bailar, conservan mejor su salud mental y experimentan más momentos de felicidad. La razón es simple. La creatividad reactiva el cerebro emocional, el mismo que se apaga con la rutina. En otras palabras, crear es una forma de volver a sentir. Por eso, cuando decimos que la vida se apaga, no hablamos de muerte, sino de desconexión. Cuando la rutina manda, cuando el miedo guía, cuando el deber ocupa el lugar del deseo, la alegría se esconde. No muere, solo se esconde. Espera a que la busques en esos espacios que fuiste cerrando sin darte cuenta. José lo descubrió un día por casualidad. Caminaba por el parque, sin mucho ánimo, cuando vio a un grupo de personas mayores bailando tango al aire libre. Se quedó observando desde lejos, pero algo dentro de él se movió. Al día siguiente, volvió. No para mirar, sino para intentarlo. Los primeros pasos fueron torpes, pero por primera vez en años, se rió. Una risa corta, sincera, que le recordó que aún podía sentir. Desde entonces, todos los domingos baila. Y dice que no lo hace para aprender, sino para recordar quién era. Así empieza el regreso de la alegría, no con grandes cambios, sino con gestos sencillos que nos devuelven al presente. La alegría se pierde en silencio, pero también puede volver en silencio. Basta con escuchar el leve murmullo de aquello que aún te emociona. Tal vez un día, mientras camines o escuches una canción, sientas que algo despierta dentro de ti. Y ese instante, tan simple y tan profundo, será la señal de que la alegría nunca se fue del todo. Solo estaba esperando a que volvieras a buscarla. José, aquel hombre que recuperó su sonrisa bailando tango, me dijo una frase que nunca olvidé. No sabía que se podía vivir sin alegría, hasta que me acostumbré a hacerlo. Esa costumbre, silenciosa y persistente, es uno de los mayores peligros de nuestra época. Cuando nos acostumbramos a no sentir, la vida continúa por fuera, pero por dentro se detiene. Vivir sin alegría no siempre se nota al principio. Es un proceso tan lento que se confunde con normalidad. Empieza con pequeñas señales. El cansancio constante, la dificultad para disfrutar, el desinterés por lo que antes nos emocionaba. Poco a poco, la rutina se vuelve una especie de refugio, un espacio donde no pasa nada, ni bueno ni malo. Pero la mente y el corazón no fueron hechos para la quietud emocional. Cuando dejamos de experimentar placer, el cerebro empieza a funcionar en modo de ahorro, reduciendo la producción de dopamina y serotonina, esas sustancias que nos hacen sentir motivados y con energía. Los investigadores del Instituto Nacional de Salud Mental de España publicaron en 2021 un informe donde explicaban que las personas mayores de 50 años que pierden interés por las actividades placenteras tienen un 40% más de probabilidades de desarrollar síntomas depresivos leves. No porque estén enfermas, sino porque la falta de estímulos positivos deteriora su bienestar emocional. Es como si el alma se apagara por falta de uso. Y esa apagazón no siempre se manifiesta como tristeza. A veces se disfraza de indiferencia. La primera consecuencia de perder la alegría es la apatía. Te levantas cada día y haces lo mismo, pero con un peso invisible en el pecho. Ya no esperas con ilusión las cosas simples. Un paseo, una llamada, un amanecer. Todo parece igual, todo parece gris. La vida se transforma en una lista de pendientes sin color. Y cuando la emoción desaparece, la motivación se disuelve con ella. Es un círculo que se retroalimenta. Cuanto menos disfrutas, menos ganas tienes de intentar disfrutar. La segunda consecuencia es la desvalorización personal. Cuando dejamos de sentir satisfacción,
Empezamos a creer que nuestra vida tiene poco valor. Nos repetimos frases como, ya no sirvo para esto, ya no tengo edad para aquello, ya pasó mi tiempo. Pero esas ideas son trampas del pensamiento. La edad no quita valor. Lo que lo quita es la desconexión con lo que todavía podemos disfrutar. La autoestima no se mide en logros, sino en la capacidad de reconocernos dignos de alegría. También está el vacío emocional, quizás el más silencioso de todos. No duele como un golpe, pero se siente como una falta de aire. Es esa sensación de estar rodeado de gente y aún así sentirse solo. De conversar sin realmente conectarse. De lograr algo y no experimentar satisfacción. Ese vacío aparece cuando nuestra vida pierde sentido emocional, cuando todo se vuelve obligación y ya nada parece tener un para qué. En la década de 1970, el psicólogo Viktor Frankl escribió que el ser humano puede soportar casi cualquier circunstancia si encuentra un sentido para hacerlo. Pero cuando la vida se vuelve rutina sin propósito, incluso los días más tranquilos se sienten pesados. Y ahí es cuando la alegría deja de ser una emoción espontánea para convertirse en un recuerdo lejano. No es casualidad que muchas personas digan sentirse cansadas sin razón. Ese cansancio no siempre es físico. A veces es el resultado de años de no escuchar las propias emociones, de vivir para los demás, de cumplir con todo, de mantener la compostura, de no permitirse llorar ni reír por completo. El cuerpo habla cuando el alma calla. Y cuando la alegría desaparece, el cuerpo se encoge, los hombros se hunden, la mirada se apaga. Pero hay algo esperanzador en todo esto. La alegría no se extingue, solo se oculta bajo capas de costumbre, miedo o agotamiento. No se va para siempre, espera. Espera un gesto, una decisión, una pausa. En el momento en que haces algo que te conecta con tu esencia, caminar al sol, escuchar una canción antigua, cocinar tu plato favorito, abrazar a alguien sin prisa, una pequeña chispa se enciende. Esa chispa es el inicio del regreso. Lo más hermoso de todo es que la alegría, cuando vuelve, no llega con fuegos artificiales ni con grandes cambios. Regresa despacio, igual que se fue. A veces se manifiesta en una sonrisa sin motivo, en una lágrima suave, en una carcajada que te sorprende. Vuelve en los detalles, en lo cotidiano, en los segundos que antes pasaban desapercibidos. Y cuando la reconoces, entiendes que nunca se había ido del todo. José, aquel hombre del tango, me dijo después de varios meses, no cambié mi vida, cambié mi mirada. Y esa es quizás la mayor lección. La alegría no depende de lo que pasa afuera, sino de cómo decides mirar lo que ya tienes. A veces la felicidad no está en hacer más, sino en recordar que aún puedes sentir. Si este mensaje te hizo pensar en ti o en alguien que amas, te invito a quedarte. En la próxima parte hablaremos de cómo se recupera esa alegría dormida, paso a paso, sin prisa, pero con decisión. Y antes de irte, si este vídeo te está ayudando, regálale un me gusta y suscríbete al canal. Decíamos que la alegría no desaparece, solo se esconde. Y esa es la verdad más esperanzadora que podemos recordar. Lo hermoso es que, aunque parezca lejana, siempre hay un camino de regreso. Recuperar la alegría no significa vivir riendo todo el día ni ignorar los problemas, sino volver a sentir la vida como algo que nos pertenece. Es reconectar con la parte luminosa que tal vez quedó dormida. Todo empieza con algo muy simple, darse permiso. Permiso para sentir, para emocionarse, para llorar si hace falta y reír sin explicaciones. Durante muchos años nos enseñaron a contener, a resistir, a seguir adelante sin mostrar vulnerabilidad. Pero el alma necesita espacio para expresarse. Cuando te niegas el derecho a sentir, también te niegas la posibilidad de sanar. No se trata de ser fuerte todo el tiempo. Se trata de ser honesto contigo. A veces, el primer paso para reencontrarte con tu alegría es aceptar que te has sentido vacío. Y eso no es debilidad, es humanidad. Recuperar la alegría también tiene que ver con volver a la curiosidad. La curiosidad es esa chispa que despierta el asombro, que te hace mirar algo conocido como si fuera la primera vez. Cuando somos niños, cada cosa es un descubrimiento. Una flor, un insecto, un sonido.
Con los años dejamos de mirar así, como si ya lo supiéramos todo. Pero en realidad, cada día es una oportunidad para sorprendernos otra vez. Puedes empezar con algo pequeño, leer un libro distinto, cocinar una receta nueva, visitar un lugar que nunca habías explorado, aprender una canción. No importa la edad, el cerebro sigue creciendo y adaptándose mientras le des nuevas experiencias. Los científicos lo llaman neuroplasticidad, y lo que significa es que aún puedes reactivar tu entusiasmo. Un ejemplo, María, una mujer de 72 años, siempre había soñado con pintar, pero decía que no tenía talento. Un día, su nieta le regaló una caja de acuarelas y le dijo, «Solo pinta lo que sientas». Al principio lo hizo con timidez, trazos inseguros, colores suaves, pero poco a poco descubrió que cada pincelada la hacía sentirse viva. Hoy no pinta para vender ni para mostrar. Lo hace porque en ese momento se siente libre. Esa es la magia de reencontrar la alegría. No necesitas grandes logros, solo momentos que te devuelvan a ti. Otro paso importante es recuperar la ligereza del juego. Sí, el juego, esa palabra que muchos adultos olvidan. Jugar no es cosa de niños, es una actitud ante la vida. Significa hacer algo solo por placer, sin meta, sin prisa, sin miedo al ridículo. Puede ser bailar, cantar, caminar bajo la lluvia, cuidar una planta, hacer bromas, mirar las nubes. El juego rompe la rigidez del deber y nos reconecta con lo espontáneo. En ese espacio, el alma respira. Y hay algo más poderoso aún: agradecer. La gratitud es una de las fuerzas más transformadoras que existen. No se trata de ignorar lo que duele, sino de reconocer lo que aún tenemos. A veces damos por sentado lo esencial. Poder caminar, tener a alguien con quien hablar, sentir el calor del sol, escuchar una canción. Cuando agradeces, cambias el foco. Tu mente deja de mirar lo que falta y comienza a valorar lo que permanece. Y ahí, en esa mirada nueva, la alegría empieza a florecer otra vez. El proceso no es rápido ni lineal. Habrá días en que sientas que todo sigue igual, y otros en que algo se enciende dentro de ti sin razón aparente. Pero cada pequeño gesto cuenta. Cada vez que eliges escucharte, cuidarte o hacer algo que te hace bien, estás abriendo una ventana por donde vuelve a entrar la luz. Los psicólogos afirman que crear nuevos hábitos positivos toma al menos 3 semanas. Imagina lo que podrías cambiar en 21 días si cada mañana eligieras un pequeño acto de alegría. Escuchar tu canción favorita al despertar, caminar mirando el cielo, llamar a alguien que te importa o simplemente decirte frente al espejo, «Hoy me permito sentir». Son gestos pequeños, sí, pero su efecto se acumula, porque la alegría no regresa con un gran acontecimiento, sino con constancia, como una planta que vuelve a crecer si le das agua y sol. Recuperar la alegría también implica perdonarte. Perdonarte por los años en los que viviste en automático, por las veces que postergaste tus deseos, por los momentos en que olvidaste cuidarte. No te juzgues. Todos hemos pasado por eso. Lo importante es reconocer que todavía estás a tiempo. Siempre hay tiempo para volver a empezar, sin importar los calendarios ni las arrugas. Al final, la alegría no es un destino, es un camino. Es una forma de estar en el mundo, de abrir el corazón, de decir, sigo aquí, sigo sintiendo. Cuando decides volver a buscarla, ella siempre responde. Puede que no lo haga con estruendo, pero sí con dulzura, con esa paz que llega cuando sabes que estás viviendo, no solo existiendo. Y si este mensaje resonó contigo, si sentiste aunque sea un pequeño movimiento dentro de ti, te invito a dejar tu me gusta y suscribirte al canal. Aquí seguiremos hablando de cómo sanar, cómo reconectar con lo que realmente importa y cómo volver a disfrutar de la vida con el corazón despierto. Porque nunca es tarde para volver a sonreír, nunca es tarde para volver a sentir. Dicen que la vida pasa rápido, pero en realidad lo que pasa rápido es el tiempo cuando dejamos de sentirla. Y eso es lo que la alegría viene a recordarnos. Que estamos vivos, que aún hay dentro de nosotros un corazón dispuesto a latir con fuerza. No importa lo que hayas vivido ni cuánto hayas perdido. Mientras respiras, mientras puedas mirar al cielo o escuchar una voz querida, hay espacio para volver a empezar.
En la parte anterior hablábamos de perdonarnos y darnos permiso para sentir. Ese es el punto de partida. Pero la historia no termina ahí. Recuperar la alegría no es un evento, es una elección diaria. Es decidir mirar con ternura los días comunes, reconocer la belleza que todavía te rodea y no dar por hecho lo que sigue estando ahí. Las manos que te acompañan, los recuerdos que te hicieron fuerte, las canciones que aún te estremecen. Hay algo profundamente liberador en entender que la alegría no depende de lo que tenemos, sino de cómo miramos lo que nos queda. Tal vez ya no corras como antes. Tal vez el cuerpo no responde igual o los años hayan dejado marcas en la piel, pero eso no significa que hayas perdido la capacidad de disfrutar. La alegría no está en el pasado, está en el presente, esperándote justo donde estás. Hace poco, una amiga de 60 años me contó que cada mañana, al abrir los ojos, agradece 3 cosas simples: poder respirar, tener a alguien a quien amar y el café caliente que la espera. No es mucho, me dijo, pero cuando empiezo el día con gratitud, todo cambia de color. Y tenía razón. La alegría no necesita grandes escenarios. Vive en lo pequeño, en lo que aún late, en los detalles que siempre estuvieron ahí que, por estar tan cerca, dejamos de mirar. También entendí que la alegría se multiplica cuando se comparte. No es una emoción que se guarda, sino que crece cuando la entregas. A veces basta con una sonrisa sincera, una llamada inesperada, un gesto amable. Esos actos simples tienen un poder inmenso. Como una piedra que cae en el agua y genera ondas, tu alegría, por pequeña que parezca, puede alcanzar a otros corazones. Y esa es una forma silenciosa, pero poderosa, de transformar el mundo. Quizás no podamos evitar las pérdidas, los años, las despedidas, pero si podemos decidir no perder la capacidad de emocionarnos. Podemos elegir seguir mirando el amanecer con asombro, seguir riendo de nosotros mismos, seguir encontrando razones para agradecer. La alegría no es una meta que se alcanza al final del camino, es el propio camino. Es ese hilo invisible que une nuestras experiencias, nuestras heridas y nuestros sueños y les da sentido. Imagina por un momento que cada día fuera una página nueva. ¿Qué escribirías en ella si supieras que aún tienes la oportunidad de sentir como antes? No necesitas hacer grandes planes, solo recuperar esa disposición interna que te invita a vivir con curiosidad. Levántate con intención, aunque sea para disfrutar de algo sencillo, una conversación, una caminata, un silencio lleno de paz. La alegría se cultiva así, paso a paso, sin exigencias, sin prisa, pero con verdad. A veces basta con detenerse, respirar profundo, escuchar los sonidos que te rodean, sentir el aire en la piel, mirar el reflejo de la luz en una ventana. Ese instante, tan simple, es una forma de regresar a ti, porque la alegría, al final, no viene de fuera. Viene de ese lugar interno donde habita la calma, donde la vida todavía se siente nueva. Y si alguna vez sientes que te falta fuerza, recuerda esto: no necesitas volver a ser quien fuiste. Solo necesitas reconectarte con lo que siempre ha estado dentro de ti. No importa cuántos años tengas ni cuántas veces hayas caído. Cada amanecer es una nueva oportunidad para volver a elegir la vida. Hoy puede ser ese día. Hoy puedes decidir dejar que la alegría vuelva a entrar, aunque sea de a poco, aunque sea con timidez. Abre una ventana, escucha tu canción favorita, llama a alguien que extrañes, mira al espejo y sonríe. No porque todo esté perfecto, sino porque estás aquí y eso ya es motivo suficiente. Y si estas palabras llegaron a ti en el momento justo, si sentiste un eco en tu interior o una pequeña chispa encendiéndose, no dejes que se apague. Suscríbete al canal, dale un me gusta a este video y comparte este mensaje con alguien que necesite recordarlo. Tal vez, al hacerlo, también estés regalándole a otro la posibilidad de reencontrarse con su propia alegría. Porque cuando una persona vuelve a sonreír, el mundo entero se ilumina un poco más. Y ese pequeño cambio, aunque parezca invisible, es el comienzo de algo grande, la decisión de vivir de verdad.